Hola, bienvenidos todos a un nuevo video de la asignatura Física 3 de la Universidad Industrial de Santander. En este video conversaremos de las circunstancias que desembocaron en el advenimiento de lo que se conoce con el nombre de la física moderna, a pesar de que ya es más que centenaria, la relatividad y la física cuántica. Y nos centraremos en una mirada global de la primera, de la relatividad. Hacia finales del siglo XIX, muchos físicos manifestaban abiertamente que como disciplina teórica la física ya estaba parcialmente finalizada. El sistema dirigido por Isaac Newton y las siguientes generaciones de físicos explicaba buena parte del mundo a nuestro alrededor. La ley de gravitación universal explicaba la delicada maquinaria del sistema solar y ya la gran predicción de la existencia de Neptuno había sido confirmada. Explicaba la esfericidad de los astros, las mareas, el movimiento de proyectiles cerca de la superficie de la Tierra y las órbitas de los cometas. Por otra parte, el sistema de Newton explicaba también el choque de partículas, los fenómenos oscilatorios, la propagación de ondas sonoras como extensión de la dinámica de partículas, la hidrodinámica y movimiento de fluidos. Las nociones de espacio y tiempo absolutos parecían bien cimentadas por el éxito empírico de todo el sistema. Por otra parte, el electromagnetismo, sintetizado por James Clerk Maxwell, daba cuenta de todos los fenómenos eléctricos y magnéticos observados. Las ondas electromagnéticas no tenían secretos. Era una consecuencia de leyes bien comprendidas y con ellas las leyes de la óptica geométrica. No se sospechaba aún la hecatombe conceptual que estaba por producirse, precisamente en la interfase del electromagnetismo con el sistema newtoniano. El electromagnetismo gritaba abiertamente, y los físicos de la época no pudieron advertirlo, que la velocidad de la luz era una constante universal, insuperable. Pero el sistema newtoniano establecía que toda velocidad es relativa, y la de la luz también. El valor predicho por las ecuaciones de Maxwell era respecto del éter, pero el éter no era detectable. Además, las ecuaciones de Maxwell afirmaban que cargas aceleradas emiten radiación continuamente. Pero esa afirmación era incompatible con la naturaleza de la radiación térmica y con la estabilidad de la materia. Planck pudo explicar el espectro de la radiación en equilibrio con la materia, sacrificando la continuidad de la energía electromagnética. La noción de fotón se asomaba tímidamente. Einstein pudo entender que la velocidad de la luz tiene un valor constante, sacrificando las nociones de espacio absoluto y tiempo absoluto. Las ondas electromagnéticas estaban detrás de las dos revoluciones científicas del siglo XX, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Maxwell, newtoniano convencido, nunca supo que la formidable teoría electromagnética que diseñó tenía el germen de la destrucción de todo el sistema newtoniano que tanto defendió, porque las teorías saben más que sus creadores. El electromagnetismo era la primera teoría relativista y fue formulada antes de que Einstein naciera. La crisis subterránea que minaba las bases conceptuales de la física de Newton fue zanjada por Einstein en 1905 y habría de tener consecuencias insospechadas en el desarrollo de la física, en nuestra comprensión de la naturaleza, en la tecnología y hasta en los fenómenos sociales del siglo XX. La velocidad de la luz no depende de quien la mida. Esa era la lectura que hizo Einstein de las ecuaciones de Maxwell en su publicación de 1905. Nadie ha visto un campo eléctrico y uno magnético perpendicular oscilando en reposo. En un lenguaje que no existía en la época, nadie ha visto un fotón en reposo. Por tanto, una onda electromagnética es inalcanzable. Hablamos siempre de propagación en el vacío. Su velocidad no depende de cómo se mueva la fuente, ni cómo se mueva el observador. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos, y es por consiguiente una constante universal. Y esto es extraño. Muy extraño. Dos observadores en movimiento relativo entre ellos medirán un mismo valor para la velocidad de la luz, y nuestra intuición recibe un golpe duro. Nuestra intuición no está entrenada con velocidades tan altas. Pero más que eso, las transformaciones de Galileo, es decir, el diccionario que permite traducir las mediciones espaciales y temporales entre dos observadores y que conducen a la adición lineal de velocidades, debe ser sustituida por otras transformaciones que provean el mismo valor para la velocidad de la luz para ambos observadores. El problema matemático es muy sencillo. Matemáticas de primer año de universidad. Einstein obtuvo las transformaciones entre las coordenadas espaciales y temporal
X, Y, Z y T de un observador y las del otro, X', Y', Z' y T'. Estas transformaciones habían sido obtenidas por Lorentz indagando bajo cuáles transformaciones las ecuaciones de Maxwell no cambiaban, y de hecho llevan su nombre, pero no supo interpretarlas. La segunda ley de Newton habría de ser modificada también para adaptarla al hecho de que la velocidad de la luz es insuperable y hacerla compatible con las transformaciones de Lorentz. Las nuevas transformaciones de Lorentz y la nueva, entre comillas, segunda ley de Newton-Einstein se reducían a las de Galileo y segunda ley de Newton de siempre para velocidades pequeñas comparadas con la de la luz. El sistema newtoniano se mantiene vigente a bajas velocidades. La nueva ecuación de movimiento conduce a una nueva expresión para la energía de una partícula de masa m en reposo, y es E igual a m por c al cuadrado, tal vez la más famosa de las fórmulas de la física. La relatividad especial, a través del entendimiento de la velocidad de la luz como una constante universal, dinamitaría la noción de un tiempo universal y del espacio absoluto. El tiempo, en un sistema de referencia que veamos moverse, transcurre más lentamente que en el sistema de referencia nuestro, y tanto más lentamente cuanto mayor sea su velocidad. Las varillas en movimiento se acortan, y se acortan tanto más cuanto mayor sea su velocidad. Son consecuencias inescapables del hecho de que la velocidad de la luz actúa como una velocidad límite, y sólo alcanzable por partículas como las de la luz con masa en reposo igual a cero. Aparentes paradojas como las de los gemelos que se separan y se juntan, y el que viajó resulta más joven, son fácilmente explicables. La relatividad fue reformulada en 1908 en términos de una geometría de 4 dimensiones. Se instauró un nuevo lenguaje matemático de cuadrivectores y de espacio-tiempo. Einstein señalaría con sorna: los matemáticos han puesto mi teoría en una forma en que yo mismo no la entiendo. En realidad, era una frase altisonante. Pronto sucumbió a la magia de la geometría cuadridimensional, sin la cual no hubiera podido construir 10 años después una nueva teoría de la gravedad. La relatividad especial pronto entraría en la corriente principal de la física y comenzarían a acumularse confirmaciones de sus predicciones, directas e indirectas. Cuando Paul Dirac hizo una descripción cuántica de un electrón relativista, tuvo 2 consecuencias importantes. El spin, que es un momento angular intrínseco de muchas partículas elementales, emergía de manera natural, gracias a que la ecuación era relativista. Y más asombroso aún, la teoría predecía la existencia de una partícula elemental desconocida, de la misma masa y spin que el electrón, pero de carga eléctrica positiva. El positrón, que así se le llamó, fue la primera anticipación de la antimateria. Esta monumental predicción fue confirmada cuando Carl Anderson detectó el positrón en 1932. Hoy sabemos que toda partícula elemental tiene su antipartícula: antiprotones, antimuones, antineutrinos, antiquarks. La humanidad ha fabricado antiátomos. La antimateria es una consecuencia de la relatividad y su existencia es una confirmación experimental de ella. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, desaparecen las masas y solo quedan rayos gamma, en una confirmación espectacular de conversión de masa en energía radiante, de acuerdo con E igual a m por c al cuadrado. La conversión de masa en energía fue la clave para entender de dónde sacan las estrellas la energía para brillar. Convierten hidrógeno en helio y obtienen como bono radiación electromagnética. También significó la posibilidad de desarrollar reactores nucleares y, lamentablemente, bombas nucleares. Entender que la velocidad de la luz es un límite insuperable significó exorcizar a la teoría de gravitación de Newton del pecado de la transmisión instantánea. Einstein se dedicó a formular una nueva teoría de la gravedad, la relatividad general, que estuvo lista en noviembre de 1915. La relatividad general habló a los físicos en un nuevo lenguaje: espacio-tiempos curvados, geometría riemanniana, geodésicas, cálculo tensorial, que en esa época no formaba parte de su jerga habitual. Las ecuaciones de Einstein decían que si apagas, entre comillas, la gravitación, obtienes la relatividad especial como caso particular, y si la gravedad es débil, se rescata la ley de gravitación universal como caso límite. Pero tenía otras predicciones.
curvatura de la luz ante campos gravitacionales, existencia de ondas gravitacionales, dependencia del ritmo del reloj con la gravitación y predecía la expansión del universo. Todas, sin excepción, se han confirmado, algunas más de 100 años después de formuladas. Einstein se hizo una celebridad e ícono de la ciencia del siglo XX. Hoy, ambas teorías de la relatividad forman parte fundamental de la descripción de la realidad física y están en excelente acuerdo con las observaciones. Que ellas nos estrujan la intuición, culpa de nuestra limitada y provinciana intuición, no de la relatividad. Por eso, cada vez que veas brillar una estrella, piensa que la relatividad se está confirmando una vez más. Hasta nuestro próximo video.